esta edición de Nano Argentina. El primer bloque fue súper estimulante y el segundo bloque pinta también muy estimulante. Así que ya preparados tras el café o haber preparado el mate, ahora vamos a comenzar con Nadia Celeste Vega, que nos va a hablar de nanoestructuras semiconductoras para aplicación en celdas solares híbridas. Nadia es del Infinoa y de la Universidad de Tucumán. Nadia, por favor, ya supongo que cargaste la presentación. Bien. Hola Sara, buen día, muchas gracias. ¿Empiezo a compartir pantalla? Sí, por favor. Bien. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, pero A ponelo en ver. modo presentación. Bien, a ver, ahora sí. Perfecto. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Sara, por la presentación y a los demás, al comité organizador por la oportunidad de presentarles en esta ocasión parte del trabajo que estamos realizando aquí en Tucumán. Bueno, yo formo parte del Nano Project, que es un grupo multidisciplinario que estamos trabajando, digamos, formamos parte también del Instituto de Física del Noreste Argentino, como también docentes y investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán. Básicamente, nuestro trabajo se basa en el estudio y desarrollo de nanoestructuras semiconductoras, ¿no? Y hoy les voy a contar cómo podríamos aplicar y cómo estamos haciendo esa aplicación en celdas solares híbridas. Inicialmente quisiera presentarle a mis compañeros, principalmente el doctor David Comedi y Mónica Tirá, los directores del grupo de investigación Nano Project, mi colega Oscar Marín, y nuestros alumnos becarios de grado y doctorado, que bueno, están actualmente trabajando con nosotros. Faltan algunos más que no están aquí en las fotos. Y nuestro principal grupo colaborador aquí en Tucumán, que es el grupo de química del INQUINOA con ICET. Y parte del trabajo que les voy a mostrar ahora fue en colaboración con gente de nuestros colegas de Unicamp, y gente de NanoOpto del ICMAF, del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona. Y actualmente estamos en colaboración con investigadores de la UFAM, de Amazonas, y de la Universidad Federal de Alagoas, Brasil también, ¿no? Con ellos también estamos trabajando en materiales, pero un poquito más aplicado quizás también a baterías, ¿no? Por ejemplo. Y aquí quería nombrar que el doctor Oscar Marín, él también está trabajando con nanoestructuras, pero aplicadas a la remediación de aguas y a la fotocatálisis, ¿no? Bueno, para ir rápidamente, en nuestras nanoestructuras semiconductoras en la actualidad, como ya muchos de ustedes saben, pueden ser aplicadas en dispositivos electrónicos de emisión de luz, como LEDs o en biosensores, electrónicas, transparentes, flexibles, en sensores también de luz. Y en nuestro caso nos vamos a centrar en cómo estas nanoestructuras las aplicamos en electrodos para celdas solares híbridas. ¿Híbridas por qué? Porque tenemos más de un tipo de materiales involucrados, por ejemplo, semiconductores, inorgánicos con orgánicos, pueden ser polímeros, pueden ser óxidos. Entonces, es como una nueva tecnología en el sentido de materiales nuevos para este tipo de dispositivo que típicamente se trabajaba, por ejemplo, con el silicio, ¿no? Que es lo que más conocemos. ¿Por qué trabajamos con semiconductores y principalmente con el óxido de zinc, que es nuestro material que más trabajamos aquí? Es porque presenta muchas propiedades, digamos, ópticas, que es lo que más nos interesan, como también eléctricas. En ese caso, por ejemplo, también además es biocompatible, se puede trabajar con una química superficial en este óxido. Tiene naturalmente está dopado tipo N y tiene un excitón de 60 milielectronvolts, lo que nos indica que a temperatura ambiente este excitón sobrevive, ¿no? Entonces podemos aplicarlo a dispositivos o situaciones a temperatura ambiente sin tener que bajar la temperatura, ¿no? Es un material económico, no tóxico para poder trabajarlo, es fácil de sintetizar, tenemos muchas formas de trabajarlo, tiene una luminiscencia muy atractiva, principalmente en el UV, y la cual puede ser un poco modificada en el sentido de si modificamos la estructura y las dimensiones de este material, ¿no? Bueno, este material
tienen la capacidad de que podemos, tiene una estructura bursita, y los planos monoatómicos nos dan la posibilidad de trabajarlo y obtener a partir de diferentes técnicas, diferentes morfologías de este material, ¿no? Entonces, con todo este panorama de este óxido de zinc, es que les presentamos aquí los distintos tipos de nanoestructuras que venimos ya hace años trabajando en nuestro grupo Nano Project. Por ejemplo, nanopartículas, obtención de nanohilos desorientados, nanohilos que se crecen sobre un sustrato, cuyas longitudes y diámetros pueden cambiar dependiendo de la técnica y parámetros usados, nanohilos que pueden ser un core y después recubiertos por un shell con otro material, films de nanopartículas o films ya un poco más columnares, bueno, y otras nanoestructuras como nanopeines o nanohojas, ¿no? Entonces, con estas nanoestructuras, la idea, acá les cuento un poquito, que las mismas se obtienen a partir de dos grandes principales grupos de técnicas de crecimiento. La primera es a altas temperaturas, que básicamente se trabaja con temperaturas muy elevadas. Se trabaja en un horno tubular, donde en una zona se coloca la materia fuente, ¿no? La materia prima. Esa materia se eleva a una temperatura para que se evapore, se genera una reacción térmica, y después es transportada por algún gas inerte hacia una zona de menor temperatura, donde ahí ponemos el sustrato y las nanoestructuras se depositan, o sea, y el vapor se deposita y pueden crecer las nanoestructuras, ¿no? Este sistema, más que nada, es principalmente empleado para aquellos materiales que soporten temperaturas elevadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, los sustratos aquí, por general, tienen que soportar temperaturas de 600, 900 grados, y por lo general, en nuestro caso, hemos trabajado con silicio, que puede estar dopado, no dopado, óxido de silicio, grafitos, entre otros, ¿no? Son sustratos opacos, por lo general. Ahora bien, por otro lado, tenemos bajas temperaturas, que le llamamos así como ustedes ya lo sabrán, otras técnicas que son un poco más químicas, digamos, y entre ellas la hidrotermal, deep coating, spin coating y Dr. Blake, en la cual lo más importante para nosotros es que estas serían destinadas a trabajar con sustratos transparentes, por ejemplo, vidrios o vidrios recubiertos con una capa de óxido conductor como ITO, el FTO, o también incluso sustratos transparentes, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, acá les cuento simplemente que las principales que vamos a ver ahora en la presentación son la hidrotermal y la de Dr. Blake, ¿no? Son técnicas que como máximo están trabajando entre 120 y 200 grados centígrados. Entonces los sustratos que trabajemos aquí no van a estar afectados. ¿Y por qué son importantes los sustratos? Bueno, porque en nuestro caso queremos aplicarlo en sistemas, en dispositivos que, por ejemplo, aquí se muestra una celda solar híbrida, ¿no? En donde se puede ver que los electrodos son transparentes para que no sean un obstáculo en el paso de la luz, en lo que se pueda, en el grado que se pueda, la luz llegue directamente al centro de este dispositivo, que es donde se va a generar la absorción de los fotones, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en este slide les muestro la idea del trabajo, de cómo aplicar estas nanoestructuras a los dispositivos. Sabemos que la radiación solar nos está emitiendo o tiene su pico de irradiancia aquí en la parte visible, ¿no? Parte algo en el visible y después también mucho en el infrarrojo. Y resulta ser que las nanoestructuras que estamos fabricando, los dióxidos de zinc, tanto de nanoestructuras como nanopartículas como nanohilos, están absorbiendo, ¿no?, en el UV, porque de hecho el óxido de zinc tiene un gap de 3,4 electronvolts, entonces está absorbiendo principalmente en la zona del UV, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para este óxido de zinc aplicarlo a una celda solar que en realidad queremos que absorba más en la zona que más irradiancia llega, ¿no? O sea, la zona del visible. Entonces, lo que se hace con estas nanoestructuras es sensibilizarlas. Esto significa que se necesita una molécula o algún otro componente, algún otro material para sensibilizar la superficie del óxido y ampliar el rango de absorción, ¿no? Entonces, aquí en Tucumán, como les contaba, estamos en colaboración desde varios años con el grupo de Inquinoa. Ellos son químicos y tienen una expertise en el desarrollo de complejos químicos, que acá les muestro una estructura de complejo de rutenio,
es un complejo con un centro metálico, después tiene grupos bipiridínicos y tiene grupos de anclaje de nitrilo, ¿no? Esa sería una parte novedosa del trabajo que estamos haciendo con ellos. Y estos complejos, como les muestro aquí también, tienen un espectro de absorbancia donde hay bandas de absorción en el visible. Pero a su vez estos complejos tienen la capacidad de adherirse a los óxidos, eh, y bueno, también son materiales que relativamente son fáciles de trabajar y de obtener, ¿no? En el laboratorio. Entonces aquí simplemente les muestro cómo de los electrodos, no sé si se ve bien, pero acá tengo los electrodos de FTO crecidos en la zona un poquito más oscura, con gris oscuro, son las nanoestructuras, y después de un proceso de inmersión en la solución de estos complejos, la muestra queda coloreada, ¿no? Entonces, No, de aquí Nadia, viene el nombre del tipo. Nadia, vas por 10 minutos y Ah, medio. bien, ya estamos cortando. Este tipo de muestras perdón, quedan coloreadas y ya tenemos un espectro de absorbancia más ampliado, tanto en UV como en el visible, ¿no? Rápidamente les cuento que de este tipo de trabajo se hicieron dos tipos de aplicaciones principales, con nanohilos en celdas solares sensibilizadas por colorante, y con nanopartículas se colabora, la primera aplicación se colaboró con la gente de Brasil, y la segunda aplicación es nanopartículas de óxido de zinc, pero aplicadas a celdas solares orgánicas, ¿no? Eso se trabajó con el grupo de investigación en Barcelona. Acá simplemente les muestro el dispositivo que generamos aquí en Tucumán, que podemos caracterizarlo también aquí, y este es el otro dispositivo, y bueno, y nada más. Básicamente era eso, contarles que estamos trabajando en estas aplicaciones y tenemos la capacidad de sintetizarlos, de caracterizarlos inicialmente a las muestras, tanto eléctrica como ópticamente, también mediciones de impedancia, y después realizar los prototipos para medir la corriente bajo iluminación, ¿no? Y nada, muchas gracias por la oportunidad, estamos abiertos, por supuesto, a colaboraciones. Muchas gracias, Nadia. Gracias a Hermoso vos, Sara. trabajo. Hay preguntas, por ejemplo, preguntan aquí en el chat si midieron la eficiencia de las celdas solares. Sí, sí, medimos las eficiencias, se lo hace a partir de curvas de este tipo, ¿no? Densidad de corriente en función de voltaje bajo iluminación. Estas curvas están modeladas básicamente por la ecuación de una celda solar, que es básicamente de diodo, pero considerando también la fotocorriente generada en el dispositivo. A partir de ese modelado se hace un fiteo y se puede obtener estos valores que están aquí en el cuadrito. Y acá les muestro los valores de eficiencia, que son de 8, de 6, que son para este tipo de muestra, en este caso de celda solar orgánica, ¿no? Este tipo de eficiencias son bastante buenas, ¿no? Porque eso no les pude decir un poquito más, pero la idea de estas nuevas generaciones de celdas solares híbridas, ¿no? Es que si bien no tienen una eficiencia como las de silicio, que también tiene 23, 25%, en realidad lo que llama la atención de estas celdas es que son de bajo costo. Entonces, lo que se ve aquí es la relación costo-eficiencia. Es muy buena, digamos, porque se obtienen dispositivos a mucho bajo costo y la eficiencia está aceptable, ¿no? Bueno, esto pasa en todo el mundo, esto es un trabajo hecho en España y efectivamente los resultados fueron muy buenos. Y acá en este caso aprovecho para contarles que se hicieron estudios de esa eficiencia, cómo se mantuvo en el tiempo, en 5 meses y hasta 11 meses, y fueron bastante buenos, ¿no? También los resultados, porque hay muchas cosas a considerar: la degradación de los materiales poliméricos que en este caso se emplean, el encapsulamiento de las celdas y demás, ¿no? Así que bueno, no sé si habrá otra pregunta, lo estoy Sí, viendo hay ahí. más preguntas. Una ya la contestaste porque refería a la estabilidad de las celdas y Bien. otra que es cómo se evalúa y controla el contenido de fotosensibilizador. Ah, bien. El fotosensibilizador, que son acá en este Ya que proceso, cuando estamos, hacemos la inmersión. Sí, perdón. empalmamos con otra que pregunta Sí. cómo anclan los complejos a las nanopartículas. Bien, O sea, qué tipo de enlace se forma.
es un enlace químico, ¿sí? Acá como les muestro la estructura de la molécula, tiene varios grupos periféricos, ¿no? Esos grupos son los grupos donores de electrones, pero uno de esos grupos, no soy química, soy física, ¿no? Así que estoy hablando de lo que conozco, no sé si en profundidad podré responder más, pero de todos esos grupos periféricos, la mayoría son los donores, y uno de ellos, o dos, hemos trabajado con un grupo de anclaje y también otras moléculas con dos grupos de anclaje, son de nitrilo. Y ese nitrilo tiene la capacidad de adherirse con un enlace químico a la superficie de un óxido, o sea, se une al óxido del óxido de zinc nuestro. Esto también se puede hacer con dióxido de titanio, o sea, también sensibilizan dióxido de titanio y también se adhieren al óxido de ese semiconductor, ¿no? Y simplemente es por un proceso de inmersión. El complejo se hace una solución con determinada concentración del complejo, una solución de, de etanol, por ejemplo, se sumerge la muestra, tu electrodo se sumerge por un tiempo, pueden ser horas, pueden ser un día, 2 días, depende de la capacidad de adherencia, y después se saca y se enjuaga simplemente y se Y seca, digamos, ya queda el electrodo. para ir apurando, y la última pregunta, ¿pueden cuantificar cuánto colorante tienen o cuánto complejo tienen? Perdón, sí, entonces una vez que está coloreado, una forma de saber eso es de colorearlo, digamos, ponerlo en otra inmersión y a partir de un proceso de química de desorción, ¿no? Salen todas las moléculas y después se mide también por espectros de absorbancia, se mide el flujo, digamos, la solución que quedó con lo desorbido. Esa es una técnica. Bueno, Sí, muchísimas gracias, Nadia. Muy a linda la ustedes. presentación, pero nos estamos pasando en el tiempo. Dale, perdón. Así que Muchas gracias, ahora muchas gracias. le pedimos a Cintia Belén Contreras, que nos va a hablar de creación de nanosistemas híbridos avanzados, los primeros pasos para dotar de inteligencia a los materiales del futuro. Y Cintia trabaja en el Instituto de Nanosistemas de la UNSAM. Cintia, por favor. Bueno, buenos días, gracias Sara. ¿Me confirman que están viendo la presentación? Perfectamente. Bárbaro, entonces. Muchas gracias Sara por la presentación y gracias a la Fundación por organizar este evento. Y bueno, por permitirme contarles estos avances que estamos teniendo en el instituto con la creación de nanosistemas híbridos inteligentes. Como les contó Sara, trabajo en el Instituto de Nanosistemas y también soy profesora adjunta de la UNSAM. Trabajo puntualmente en el campus Miguelete, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de San Martín. Y el Instituto de Nanosistemas se dedica puntualmente a todo el campo de la nanotecnología en un trabajo interdisciplinario, abarcándolo en este momento con 10 grupos de investigación en el cuales trabajamos desde el campo de la química, física, medicina, nanomedicina, óptica, etc. En mi caso puntual me dedico a lo que son materiales inteligentes. Un poquito de esto se comentó, pero nada, como para reforzar la idea, les traigo esta etiqueta que había hace unos años de la cerveza Quilmes Bajo Cero, que tenía este pedacito, el cual cambiaba de color cuando la cerveza alcanzaba una temperatura adecuada para ser bebible por el consumidor. Esto es un material inteligente. Frente a un estímulo externo, como en este caso la temperatura, sufre alguna transición que puede ser una transición física o química y que nos sirve y la vamos a utilizar para cierta cosilla, podríamos decir. Estos materiales los encontramos en un montón de campos, varios ya estuvieron hablando, la industria textil, la industria de alimentos, la agroindustria y la nanomedicina, y los encontramos en todos estos campos porque pueden ser diseñados para que respondan diversos tipos de estímulos externos. Puntualmente nosotros vamos a combinar sistemas de nanopartículas, por ejemplo, inorgánicas o películas delgadas inorgánicas con polímeros que van a ser los que van a responder a cierto estímulo externo en un único nanosistema que podrá tener propiedades, por ejemplo, de ser sistemas coloidales, películas delgadas, etc. Hace unos años, cuando estaba de postdoc,
reportamos este antecedente, el cual es un nanosistema compuesto por 3 bloques de construcción. Un núcleo de oro rodeado de una capa de sílica, la que le brinda estabilidad al oro, rodeado a su vez por una capa de un polímero que responde a la temperatura. No voy a entrar en detalles, pero lo que demostramos fue que si irradiamos con cierta longitud de onda este sistema coloidal, el oro absorbe la luz y se genera temperatura, y esa temperatura es sensada por el polímero, el cual presenta un cambio en su conformación. En lugar de estar estirado, pasa a estar colapsado y cambia el tamaño de los nanosistemas. Esto dio punto inicial para empezar a investigar más sobre estos temas, estos nanosistemas híbridos, y brevemente les voy a contar los avances en 3 de estas líneas de las cuales estamos llevando a cabo en el grupo. Hay una que no tengo mucho para contarles porque es muy reciente, pero voy a tratar de ser lo más breve posible y darles un panorama general de qué estamos haciendo para cada una de las líneas. La primera es nanosistemas híbridos con respuesta dual estímulo, con el objetivo de encontrar un nanovehículo, como recién contó Mariano, el nanotaxi. En este caso, nuestro nanovehículo está compuesto por 2 bloques de construcción, un núcleo que es una partícula de sílica, a la cual la rodeamos con una red entrecruzada de un polímero, y este polímero o esta red tiene esta estructura entrecruzada que permite obtener poros y por lo tanto permite albergar en su interior principios activos. Además, este polímero está diseñado para que responda a la temperatura y al pH, por lo cual los principios activos se liberan a voluntad solo cuando el nanosistema sensa estos cambios de estímulos, temperatura y pH. Y de esta manera hemos demostrado, por ejemplo, que podemos transportar y liberar a voluntad colorantes como sulforrodamina B o rodamina B, agentes quimioterapéuticos como doxorubicina, paclitaxel, y esta molécula que es un inhibidor de galectina 1, es un derivado de la leche materna. Este último es un proyecto en colaboración con Alejandro Cagnoni y Gabriel Rabinovich del IBIME, quienes han demostrado que la galectina 1 es una proteína que se sobreexpresa en el microambiente tumoral. Por lo tanto, de esta manera nosotros conseguimos liberaciones controladas a voluntad en el sitio donde se necesitan estos materiales o estos principios activos. Por otra parte, también nos estamos enfocando al desarrollo de nuevos materiales. En este caso son películas delgadas, de sílica, un material inorgánico, y lo que estamos buscando es que este material, esta película delgada, sea un material poroso y que a su vez ese poro sea un poro inteligente. Es decir, que en cierta manera la apertura y el cierre del poro sea controlado, en este caso, por la temperatura. ¿Y cómo vamos a tratar de conseguir esto? Con un polímero que a cierta temperatura va a estar estirado, o sea, va a encontrarse en el interior del poro y va a estar estirado, permitiendo que el poro esté cerrado. Y traspasando otra temperatura, el polímero va a colapsar, va a tener un cambio en su estructura y va a permitir la apertura del poro. Para esto entonces hacemos este tipo de copolímeros en bloque, es decir, que está compuesto por 2 bloques, un bloque hidrofóbico y un bloque hidrofílico, y este bloque hidrofílico también es el que responde a la temperatura. Y se conoce que este tipo de sistemas, básicamente, de acuerdo a la concentración que yo tenga y a los largos de la cadena del bloque 1 o el bloque 2, voy a tener distintas micelas. Y esas micelas son las que usamos como molde de agente de moldeo de la estructura mesoporosa de películas delgadas de sílica que obtenemos por el método Sol-Gel, utilizando la técnica que se llama spin coater. Y lo que hemos demostrado hasta el momento es que con nuestros moldes, es decir, con los polímeros, copolímeros en bloque inteligentes, logramos obtener películas delgadas de esta pinta, que si comparamos con las películas delgadas que se obtienen con los moldes tradicionales, los tamaños de poros son efectivamente más grandes, sin embargo la estructura no es una estructura tan organizada, y el desafío ahora está en
mantener el polímero en el interior del poro de manera tal de poder controlar con temperatura su apertura y su cierre. Y finalmente, la otra área que les quería contar, que estamos trabajando en el grupo, es el desarrollo también de películas delgadas. En este caso son películas para generación de energía biónica. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando producir películas piezoeléctricas que van a ser incorporadas, por ejemplo, en la plantilla de cierto calzado, y que con la presión que se ejerza durante una caminata se genere energía, la cual se almacena en una batería y luego sirve para alimentar dispositivos como por ejemplo un GPS. Este fue un proyecto que surgió en colaboración con el Ministerio de Defensa mediante un proyecto PICDEF hace unos años y es actualmente la tesis doctoral de Nicole Seinhardt. ¿Cómo buscamos producir estos materiales, estas películas? Bueno, trabajamos con un polímero que se llama PVDF, que es este que está acá, que es un polímero piezoeléctrico. El PVDF tiene 3 fases cristalinas, alfa, beta, gamma, estas que están acá. La fase beta es la que produce las propiedades piezoeléctricas, pero es la que es más inestable. Por eso, para lograr conseguir la fase beta, combinamos al PVDF con distintos tipos de nanopartículas y a la vez lo procesamos por diferentes métodos de producción de películas delgadas, como por ejemplo el método de casting o el método de spin coating. Y hasta el momento lo que hemos demostrado es que si nosotros estudiamos mediante la caracterización físico-química las películas que se producen, solo en el caso del spin coater, nosotros vamos a detectar la producción de la fase beta, y eso viene de la mano de que en el spin coating nosotros conseguimos una morfología y una estructura en la película delgada que es completamente distinta a la que se produce por el método de casting. Y esta morfología es la causante de que se obtenga la fase beta y por ende las propiedades piezoeléctricas de la matriz o el material. Y estas son las películas que estamos evaluando en este momento para ver qué cantidad de potencial se obtiene y cuán durables son las mismas. Cintia, estamos en los 10 minutos. Sí, justo estoy cerrando. Entonces, básicamente para cerrar, lo que les quería comentar es que en el grupo nos dedicamos a esto, a la síntesis de nanosistemas híbridos e inteligentes, jugando un poco a lo que es la nanolegoquímica, combinando distintos bloques de construcción, pensando en la aplicación final que queremos darle a nuestro nanomaterial. Y no quiero irme sin antes agradecer a todo el grupo de investigación, que son estudiantes de doctorado y estudiantes de grado de la misma UNSAMO de la UBA, a las instituciones que hasta el momento nos financiaron y por supuesto a cada una y a cada uno de ustedes por su atención. Si tienen alguna pregunta, bienvenidas. Muchísimas gracias. Acá ya hay una pregunta que dice, bueno, que es muy interesante, coincido. ¿Esperás que la LCST sea la misma dentro del poro que en volumen? A ver, la LCST del polímero NIPA, no indagué mucho en esto. Normalmente es 32 grados cuando uno tiene el polímero, la cadena lineal en solución. Está demostrado, y en nuestro caso particular, por ejemplo, cuando hemos trabajado con el injerto de polímero sobre las superficies, les estoy hablando en el caso del primer proyecto, hemos visto que de acuerdo al largo de la cadena, esa temperatura se ve afectada. Y uno la puede modificar también, por ejemplo, cuando le agrega este comonómero. Entonces, hasta el momento nosotros lo que hemos estudiado, para el caso del segundo caso, donde hacemos el copolímero en bloque, es la termorrespuesta del material afuera del poro. Y afuera del poro aparentemente no se ve afectada porque la cantidad de estireno que tiene es una cadena muy corta. Al ser una cadena muy corta, no me afecta un montón en la LCT. Sin embargo, debemos estudiar bien en detalle qué es lo que pasa cuando el polímero esté efectivamente en el interior del poro de la película delgada. Yo tengo una preguntita muy breve. ¿Todos los polímeros con los que han trabajado tienen
la transición alrededor de los 30-35 grados? Trabajamos con otro polímero, o sea, el principalmente estudiado y que es, hay un montón de bibliografías, este monómero que yo les mostré muy rápidamente, que es el NIPAM. El Sí, NIPAM tiene su temperatura per se de 32 grados. Y hemos trabajado con... ¿Por qué lo estudiamos tanto en NIPAM? Porque, bueno, no solo que ha sido estudiado en bibliografía, sino que ya hay reportes de que, por ejemplo, está aceptado como GRAS, es decir, que es seguro para ser utilizado, pensando en una aplicación, por ejemplo, no sé, nanomedicina. Por eso estudiamos mucho este polímero y aparte porque la temperatura está bastante cercana a lo que sería una temperatura, vamos a llamar corporal, entonces es fácil de modificar. Hemos estudiado otros, como por ejemplo derivados del PEG, el PEG es polietilenglicol, como DEGMA, pero ese es más difícil de regularle la temperatura. Al momento lo que hemos estudiado es como tipo, o te vas de mambo, tipo a 70 grados centígrados, como que te cuesta regularla como más sutil, como es sencillo regularlo con el NIPAM, por ejemplo. Pero bueno, también tenemos antecedentes con derivados del polietilenglicol. y una última, porque ya nos quedamos sin tiempo, se han probado con polímeros SBS. Eh, no sé qué son los polímeros SBS, perdón. Yo tampoco, pero por ahí quien hizo la pregunta puede aclararnos. Estireno butadieno. Estireno butadieno, gracias. No, en el caso particular de nuestro trabajo, no, hemos trabajado solo con estireno. Quienes tienen antecedentes con estireno butadieno es el estireno butadieno y NIPAM, es el grupo en el cual yo aprendí la técnica esta de polimerización RAF, que es un grupo en Alemania. Y también sé que han estudiado el grupo de Omar Azzaroni, Bueno, combinaciones de estos copolímeros en bloque, pero en nuestro caso no. mil gracias, pero nos repasamos de tiempo. No, no pasa Así nada. que Igual mil después si quieren me gracias, pueden contactar, no pasa nada. seguro. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces, vamos a tener menos tiempo para almorzar, ese es el problema, con Gustavo Greenblatt, que es del IFIBA, el Instituto de Física de Buenos Aires, y que nos va a hablar de nanoóptica iluminando el mundo nano. Gustavo, por favor, si podés poner la presentación. Bien, ahí se ve la presentación. Se ve la presentación, ponela, ahí está, perfecta, Perfecto, ¿y y se me escucha bien? se te escucha bien. Perfecto, empiezo entonces. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a contar un poco sobre nanoóptica, y con nanoóptica me refiero a trabajar con la luz en la escala de los nanómetros. Y voy a hablar especialmente de resonancias ópticas en estas escalas y de trabajar con esas resonancias para producir distintos tipos de dispositivos, tanto cosas que trabajamos nosotros dentro del Laboratorio de Electrónica Cuántica en el IFIBA, Departamento de Física de la UBA, como cosas que hace otra gente en el mundo con las cuales colaboramos o que también podemos hacer nosotros acá. Para hablar de resonancias ópticas siempre me gusta empezar hablando de resonancias acústicas, que por ahí son más conocidas, y son más conocidas porque, bueno, por un lado, el rango de frecuencias y longitudes de onda audibles están en torno a los centímetros, a los metros, y entonces eso es lo que da el tamaño a los instrumentos musicales, entonces hace que sean cosas tangibles, visibles, y fácilmente medibles y fabricables. Donde uno tiene, por ejemplo, en una flauta de pan, que según la longitud que tenga cada uno de estos tubos, cuál va a ser la nota que resuene en ellos, donde la longitud de onda va a ser más grande de resonancia para un tubo más largo y eso nos va a dar un sonido más grave. En este caso uno tiene moléculas de aire que son las que están vibrando y son las que transmiten y propagan el sonido, y entonces uno puede tener distintas tonalidades de sonido según la longitud de estos tubos resonadores en esta flauta de pan. En el caso de la óptica y en el caso de la luz visible en particular, tenemos que pensar en cosas más chiquitas. ¿Y por qué? Porque la longitud de onda de la luz, que es otro tipo de onda, es una onda electromagnética, está en el rango de los nanómetros. Entonces, si queremos construir resonadores de luz,
en lugar de estar en los centímetros, tenemos que pasar a los nanómetros y podemos pensar en distintos tipos de materiales, algunos son oro, plata o silicio, donde uno puede conseguir que la luz se confine y nos dé un color, ¿sí? La veamos de un dado color a esa partícula o a esa solución de partículas según el tamaño que tenga esa partícula o según el material. En este ejemplo, nos va cambiando el color, ¿sí? de soluciones de nanopartículas solamente por cambiar el tamaño de la partícula y no estoy cambiando el material del cual está hecho. Es decir, estoy teniendo resonancias de luz. Esto es un espectro de reflectividad, es decir, cómo se refleja la luz en la solución en función de longitud de onda, y entonces uno va teniendo un color diferente según el tamaño que tenga de partícula, y esto también depende de la forma, del entorno y del material, por supuesto. Y así como tenemos moléculas de aire en el caso del sonido, en este caso tenemos electrones, ¿sí? que bailan al compás de la onda electromagnética que las ilumina, y eso es lo que produce la resonancia que permite reflejar en distintos colores según el tamaño de esta partícula. Respecto de aplicaciones, voy a hablar a lo largo de la charla de muchas aplicaciones, algunas que hicimos nosotros, otras que vienen de otras partes. Una de las primeras aplicaciones que uno se le puede ocurrir con estas nanopartículas que tienen estas resonancias ópticas es pensar en sensores. Cuando uno tiene, por ejemplo, nanobarras de oro que tienen un par de decenas de nanómetros, uno tiene alguna longitud de onda la cual resuena, ¿sí? esta partícula según su largo, por ejemplo, comparando con el instrumento musical, y si uno le adhiere a la partícula algún tipo de molécula con algún receptor que tenga para que esa molécula se pueda adherir, que puede ser algún anticuerpo que uno quiera detectar, como esa resonancia depende del entorno, esa resonancia se va a desplazar si se adhiere a una molécula, entonces si uno monitorea la resonancia, uno puede construir fácilmente un detector de hasta molécula única. Entonces lo que uno hace es, en un dispositivo puede tener, por ejemplo, una cavidad microfluídica donde hace pasar la solución en la cual quiere detectar el anticuerpo, que es lo que se hizo en este trabajo, y monitorear la reflectividad para ver la concentración que hay y si existe ese tipo de molécula presente en solución. Entonces, por un lado, tenemos la posibilidad de hacer sensores de hasta moléculas únicas. También podemos trabajar en fotoquímica, que trabajamos un poco nosotros en colaboración con Alberto Scarpettini de la UTN de Campana y con Emiliano Cortés en Múnich, donde cuando hablamos de fotocatálisis o catálisis simplemente hablamos de acelerar una reacción química, en este caso asistida por luz, y así como uno puede excitar a estos electrones, como les decía, con este campo electromagnético y producir estas resonancias, uno también puede hacer que estos electrones vayan hacia la superficie, casi al exterior de la partícula, y reaccionen con lo que esté en el entorno, y puede acelerar algún tipo de reacción, como por ejemplo la producción de hidrógeno, que es un combustible limpio, y algunas de las reacciones que se exploran son también reducción de dióxido de carbono para el calentamiento global, o algo que exploramos nosotros, es la conversión de arsénico 3 a arsénico 5, que es de un arsénico muy tóxico a uno mucho menos tóxico para la remediación de aguas, y esto lo hicimos con nanopartículas metálicas. Y otra cosa que ocurre con estas partículas es que, como tiene estos electrones, y de igual forma que en un cable, cuando los electrones fluyen a lo largo del cable se calienta, cuando estos electrones se mueven de un lado al otro por la onda electromagnética que los excita, se puede producir un calentamiento localizado muy grande de hasta unos 200 grados centígrados en la superficie de la partícula. Esto es una medición experimental, donde uno tiene una temperatura muy local, en torno a unos 10-20 nanómetros alrededor de la partícula, donde está muy caliente, y uno puede aprovechar eso, por ejemplo, para hacer ablación de tumores, que es algo que investigó Naomi Halas de la Universidad de Rice, y se hicieron tratamientos experimentales en donde lo que se hace es inyectar nanopartículas, ¿sí? metálicas en la zona tumoral, y como pueden calentar de forma muy localizada al iluminarse, eso permite que se queme solo en torno a la nanopartícula el tejido, y después de algunos días se consigue remover el tumor, y de esta manera se han conseguido decenas de pacientes que se han curado, en particular con un cáncer de próstata, que es lo primero que se intentó, y con una tasa del 90% hasta ahora en los últimos años que se ha probado esto en los últimos 5 años. Pasando a algo en lo que trabajamos más nosotros, ¿sí? que es un poco usar a estos resonadores de luz también como resonadores optomecánicos. ¿Sí? Los podemos hacer vibrar, como se muestra en esta simulación. Cuando uno ilumina a estas partículas con un pulso de luz, los puede poner a vibrar, y esa frecuencia de vibración en ese modo normal se va a ver alterada si uno cambia el entorno de la partícula. Entonces uno puede poner a vibrar esta partícula con luz, y uno puede leer la vibración también con luz.
porque esa vibración modifica la respuesta óptica de la partícula. Entonces, uno de los experimentos que hicimos en colaboración con Paula Gelomé y Cecilia Fuertes del Centro Atómico Constituyentes, en CONEA, acá en Buenos Aires, es probar este fenómeno recubriendo a estas partículas de oro, ¿sí? Que tienen unos 100 nanómetros de tamaño, con un film de un óxido mesoporoso, ¿sí? Y de manera de caracterizar cuáles son las propiedades mecánicas de ese film mesoporoso al estar en contacto con la partícula, porque la frecuencia de vibración de la partícula va a cambiar según el entorno que tenga. Entonces, lo que uno ve es esta vibración, lo ve como un cambio en la transmisión, ¿sí? de estas partículas. Uno mide la transmisión en función del tiempo, en tiempos muy rápidos de los picosegundos, porque esto se hace en los gigahertz, y uno ve que si la partícula está rodeada de aire o del film, cambia un poco la atenuación, cambia la frecuencia, y a partir de medir esos cambios en frecuencia de oscilación de la partícula, uno puede deducir, por ejemplo, el módulo de Young de lo que lo rodea, en este caso un film mesoporoso. En este caso hicimos estas mediciones a través de un modelo en función de la porosidad del film. Entonces uno puede determinar propiedades mecánicas del entorno, en principio sin ningún condicionamiento para el espesor del film, y en frecuencias de los gigahertz, que son las frecuencias que importan a la hora de hablar de dispositivos electrónicos. Pasando a otra cosa en la cual también trabajamos, ¿sí? De esto que les hablaba de convertir luz en ultrasonido, ¿sí? Porque hablamos de los gigahertz en lugar de los kilohertz, que es donde trabajamos con el sonido auditivo. Uno puede convertir luz en ultrasonido excitando a estas partículas, y también le podemos dar direccionalidad. Le podemos dar direccionalidad cambiando la morfología de estas cositas que le llamamos antenas, y entonces podemos hacer que esa onda mecánica con la cual vibra la antena se propague a lo largo del sustrato con el cual está apoyado y direccione esa información en alguna dada dirección. Y la conveniencia de usar hipersonido tiene que ver con varias cosas, entre ellas con que el hipersonido tiene una longitud de onda mucho más chica para la misma frecuencia, entonces se puede manipular en escalas más pequeñas, y también en los dispositivos actuales electrónicos como celulares se convierte la electricidad a sonido o a ondas mecánicas con piezoeléctricos, con interdigitados, para hacer procesamiento de señales, y después se vuelve a convertir electricidad. En este caso lo que hacemos es convertir luz en onda mecánica y onda mecánica en luz, leyendo la vibración de la partícula con otro haz de luz en una ubicación separada de donde se emitió. Entonces uno puede transmitir información a lo largo del espacio en longitudes más pequeñas. Y esto lo demostramos experimentalmente, también demostramos esto es trabajo nuestro, lo demostramos la posibilidad de enfocar hipersonido en la nanoscala, ¿sí? De excitando ópticamente y leyendo ópticamente ese transporte de información. Y en última instancia lo que uno quiere conseguir siempre con luz, a lo que uno apunta es reemplazar la electrónica con la fotónica, que es algo que ya se pudo hacer, por ejemplo, con la fibra óptica para Internet, que tenemos el Internet más rápido posible trabajando con fibra óptica, pero nos gustaría hacer esto en la escala nanométrica, y lo difícil es trabajar con luz en esas escalas y poder manipularlas debido a esta longitud de onda que tiene de algunos cientos de nanómetros, y nosotros lo queremos llevar a cosas más chiquitas, uno o Gustavo, dos estás órdenes. en Sí, los 10 minutos. perfecto. Entonces, una de las cosas que hicimos fue generar pequeños dispositivos capaces de mezclar y generar nuevos colores, o hacer un switch óptico en donde podemos cambiar la reflectividad de la muestra y recuperar la reflectividad inicial dentro de pocos femtosegundos, es decir, damos lugar al paso de información o no dentro de pocos femtosegundos. Y lo último que les muestro, en un minuto lo voy a hacer y me voy a saltear algunas cosas, es el concepto de metamateriales, donde uno, así como en los materiales, tiene la posibilidad de dar propiedad según el ordenamiento y el tipo de átomos. En los metamateriales lo que uno tiene es la posibilidad de dar propiedades que no existen en la naturaleza, formando lo que se llama metaátomos, en donde uno tiene estructuras con distintas resonancias ópticas y puede controlar punto a punto cómo quiere uno que se comporte la luz en el espacio. Entonces, estos metaátomos me van a dar una forma de manipular la luz punto a punto como píxeles, y puedo hacer lo que quiera yo con la luz punto a punto. Y lo que uno puede producir son distintos metadispositivos, que es lo que se llaman ahora, y se consiguió embeber en estas metasuperficies hologramas. Este es un caso experimental del holograma de un gato, o también se ha podido hacer en metasuperficies que se imprimen en lentes, ¿sí? Y se controla punto a punto qué es lo que uno quiere que haga la luz, y se enfoca alguna imagen dentro de la retina del ojo, y se puede hacer realidad aumentada viendo lo que está en la habitación en la que uno se encuentra, superpuesto con lo que una pantalla emite y proyecta en el ojo. O también se han empezado a hacer, esta es la última diapositiva, lo que se llama metalentes, que es simplemente tener la capacidad de 5 lentes que uno tiene en un celular, por ejemplo, en una sola metalente,
que es 10.000 veces más delgada, donde uno puede cambiar el comportamiento de la luz punto a punto, de igual manera que una lente lo hace punto a punto con la curvatura, acá lo hacemos punto a punto con estos resonadores ópticos. Estas son algunas imágenes que se obtienen con metalentes, una endoscopía que se hizo con metalentes, donde uno puede miniaturizar el tamaño que necesita para la óptica y acceder a zonas más pequeñas del cuerpo, y se habla incluso de que se puede detectar si una mancha o no es benigna o maligna. Una compañía metalense está trabajando en esto a partir de información de polarización y fase que se puede obtener con estas metalentes que no nos da las lentes comunes. Entonces, para concluir, simplemente les di como un panorama de distintas cosas que uno puede hacer con nanoóptica, desde sensar moléculas únicas, acelerar reacciones químicas, ayudar en la batalla contra el cáncer con ablación de tumores, estudiar propiedades optomecánicas de materiales en gigahertz, aumentar velocidad de procesamiento de información, o revolucionar la óptica como conocemos y conseguir información que con la óptica convencional no podemos. Y con eso cierro la charla y les agradezco por su atención. Bueno, gracias Gustavo. Nos estamos un poquito pasados de tiempo, así que hay tiempo para una pregunta. Acá hay una pregunta que alguien que pregunta si la medida de módulo de Young de los films que cobren las nanoestructuras se puede llevar a cabo en cualquier rango de elasticidad. Por ejemplo, ¿se puede aplicar a medir módulo de polímeros que recubran la nanoestructura? Lo hemos hecho con polímero, lo hemos hecho con PMMA, se ha visto la transición vítrea del PMMA calentando con el láser, o sea que la respuesta es que sí, y se han comparado las medidas con nanoindentación también que no mostré, y con eso validamos la técnica. Bueno, buenísimo. Y te hago una pregunta, ¿los metamateriales hicieron, las tienen ya hechos? Nosotros trabajamos con metasuperficies, no específicamente en lo que mostré, sino en otro tipo de cosas para mezclar y producir nuevos colores, pero es un área muy activa que tenemos ahora.